una cuestión que planteamos para la próxima semana. Pero ahora lo que queremos tocar es otro tema, ¿sí? Y tiene que ver justamente con nuestra salud en verano. Hablamos de un montón de cosas relacionadas a la salud en verano y una de ellas pasa fundamentalmente por el tema de la alimentación, de la hidratación, del ejercicio, del deporte y cómo hacerlo correctamente. Por eso hemos invitado a participar aquí de manera virtual, ¿sí?, a Georgina Neris, que es licenciada en nutrición, que hemos charlado con ella en un montón de ocasiones, sí, de manera telefónica, de manera virtual, también por su relación, su vínculo para con el trabajo que viene realizando en los, fundamentalmente en el consejo escolar, a partir de los comedores escolares. Pero hoy queríamos preguntarle por otro lado. ¿Cómo estás, Georgina? Buen día, aquí Eduardo te saluda desde Radio del Centro. Gracias por conectarte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por responder a nuestra inquietud, a nuestra convocatoria. Y bueno, preguntarte un poco, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta desde la alimentación saludable, fundamentalmente para la época de verano? ¿Qué más debemos consumir? ¿Qué menos debemos consumir? Bien, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de colaborar con esos mecanismos que ya tenemos presentes para regular estos cambios climáticos, ¿sí? En realidad, si yo tengo una comida, digamos, hago una comida muy caliente, como un guiso, por ejemplo, no me va a generar un golpe de calor, pero sí nos va a favorecer a todos esos mecanismos que yo vengo teniendo para poder compensar eso, ¿sí? Es decir, primero tengo que estar bien hidratado y yo voy a favorecer con preparaciones frescas a esa termorregulación que tenemos natural para poder justamente sobrevivir a esas altas temperaturas. Entonces, principalmente sería tener una buena hidratación y colaborar con comidas más frescas a la hora de realizar las preparaciones del día. Claro, te lo pregunto fundamentalmente, bueno, ya pasó la época, digamos, de lo que son las fiestas, ¿no? Pero a Mm. veces, digamos, estamos consumiendo alimentos no aptos para nuestra época, quizás sí para, Ujú. sí, Europa o América del Norte, etcétera, ¿no? Pero bueno, me parece que esta fiesta por lo menos se entendió un poco más el mensaje de alimentarnos más adecuadamente en cuanto a lo que nosotros solemos consumir en verano. Sí, y obviamente también, bueno, porque necesitamos, sí, de estas comidas frescas, de estas preparaciones para afrontar las altas temperaturas. Sí, aparte también nos pasa que cuando hace mucho calor, generalmente el apetito que tenemos baja naturalmente un poco, Sí, ¿sí? Y sí. estas comidas frescas, que son las que nosotros deberíamos elegir, también tienen menor saciedad. Es como que colaboran ambas cosas, ¿sí? Entonces yo tengo que tener presente que voy a tener probablemente más sed, ¿sí? O sea, naturalmente voy a necesitar tomar más agua para autorregular esa temperatura. Y también desde los alimentos, si yo prefiero esos alimentos más frescos, frutas, verduras, por ejemplo, me va a estar aportando también líquido para mi hidratación. Entonces, si yo hago 3 comidas en el día, cuatro, dos, y esas comidas son de alimentos que no contienen tanta cantidad de agua que suele pasar con esas preparaciones que usamos más en invierno, más de cereales, carnes, salsas y demás, eso naturalmente no nos va a estar ofreciendo más líquido para aportar a esa hidratación. ¿Sí? Por eso es importante al menos priorizar. Hay personas que tienen esa costumbre de, incluso en verano, hacer preparaciones más calientes. Entonces está bueno tener presentes que no sean la mayoría de las comidas, ¿sí? Sino algo más eventual, Claro, sí, sí, para algo, que no algo. perjudique, no estar Sí. perjudicando desde afuera eh, como decía hoy, esos mecanismos que tenemos de termorregulación naturales, sino más bien favoreciendo eso. Sí, algo más puntual, ¿no? Por ahí. Eh, Claro. lo- sí, Sí, también hay un montón de cuestiones mucho más complejas que tienen que ver con los colores que usamos, por ejemplo, más desde la experiencia sensorial que es comer, que también hacen que nosotros tengamos una sensación térmica, digamos, más cálida o más fría,
¿sí? Por eso nos va a favorecer en realidad los colores que nos ofrecen, por ejemplo, las frutas y las verduras, que son colores más fríos, generalmente generan esa sensación de frescura, aunque no generen directamente un proceso de enfriamiento, no sé si me explico. Pero todo ese proceso, desde los estímulos sensoriales, nos genera una sensación de mayor frescura o, en el caso del invierno, de más calidez según las preparaciones que elijamos. Bien, y en este aspecto, digamos, hablando ahora del verano, ¿qué hay que tener más en cuenta, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, frutas, verduras. Bien, como decía hoy, más preparaciones frescas, especialmente de frutas y verduras, y por supuesto, estimular el consumo de agua. Y algo que también se recomienda bastante en deportistas y en los no deportistas también, es algo de aporte de sodio para estimular la sed. Si bien no tenemos que esperar a tener sed para hidratarnos, pero cuando preparamos, por ejemplo, ensaladas y agregamos otro tipo de combinaciones, por ejemplo, con quesos, nos va a favorecer ese aporte de sodio a hidratarme mejor y a no perder tantas sales si, por ejemplo, encaro una actividad física. Claro, sí, sí, ¿Sí? porque acá hay que tener en cuenta diferentes cuestiones, ¿no? Está la actividad física, como planteas, pero también en muchos casos nos encontramos con una actividad laboral en verano, al aire libre, ¿sí? Y bueno, obviamente también en este caso hay que estar preparados para la ocasión. Exacto. Sí, y también lo que yo creo que al menos lo que veo más yo en las personas, en mis pacientes, es que también está muy presente esto de la hidratación y del calor y pasamos solamente a comer frutas y verduras, ¿sí? Entonces, el mensaje también tiene que ser elegir preparaciones frescas, hidratarme bien, pero no olvidarme de otros nutrientes como por ejemplo las proteínas, ¿sí? Podemos ir dentro de lo que es proteico a elegir cosas más frescas, pero no deberían faltar. ¿Se entiende a lo que voy? A veces Sí, se pasa todo el día con frutas y con frutas y verduras, con verduras, sí. licuados, que está bueno, desde, como decías vos, desde la alimentación saludable. Entonces, eso está bueno desde la regulación de la temperatura corporal, pero faltarían otros nutrientes, Por ¿sí? ejemplo, Siempre, por ejemplo, las las proteínas, proteínas. ¿sí? Que lo podemos aportar no solamente con carnes, sino con legumbres, con huevo, con queso. Y que eso también, como decía hoy, si yo a mi ensalada le agrego huevo, le agrego queso, va a tener un poco más de sodio que también va a estar aportando desde un mecanismo más complejo a mi hidratación, a retener más electrolitos, a no perder tantas sales en el proceso de sudoración. Porque, Entonces, sí, 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 perdón, Georgina. entonces, darle prioridad a estas frutas y verduras, pero no olvidarnos de los otros grupos alimentarios que también tienen que estar presentes, porque si no, mi alimentación va a ser más fresca, pero no saludable, porque no va a ser completa nutricionalmente. Claro, Esto creo para que es completar, claro. lo clásico que sucede en esta época. Sí, 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 no, obviamente que pasa. Sí, de hecho, nos tira a consumir más frutas y verduras, por supuesto, también por esto que estás planteando de la frescura, obviamente. Tema de hidratación, agua, porque viste que tomamos un montón de cosas, pero la hidratación es agua. No, en realidad todos, el mate, por ejemplo, nos hidrata, las infusiones, estas frutas que tienen más cantidad de agua van a aportar líquidos para la hidratación, pero siempre está bueno también por la función renal, por ejemplo, aportar agua pura. Y todo lo que nos estimule a tomar más agua, ¿sí? Hay personas que les cuesta un poco más tomar agua, entonces por ahí saborizan el agua con limón, con menta, y eso también favorece, ¿sí? Todos los líquidos que aportemos digamos, van a generar una hidratación, van a aportar a la hidratación, pero siempre darle prioridad al agua pura, ¿sí? Pero no es que lo otro no aporte, incluso el mate. Pero ahí lo del mate pesan dos cosas, lo cultural, y bueno, y va a aportar esto también de que está aportando una temperatura caliente. Claro. Entonces, si yo estoy en la oficina todo el día, toda la mañana y estoy solo a mate, ¿a qué me refiero con esto? Que tengo que tener la presencia o la oferta a la mano de una botellita de agua fresca para poder acordarme, porque a veces la recomendación de la hidratación es así de sencilla, es tenemos que tener visualmente cerca la fuente de agua para poder hidratarnos. Nos pasa a todos, si no tenemos la botellita cerca, capaz que pasamos toda la mañana sin tomar agua y estamos engañándonos un poco con el mate.
Por eso es importante que, por más que uno sea muy matero y tenga el mate siempre a la mañana, tener también la oferta de agua disponible para estimular ese consumo. Bien, a mí me sirve la radio a la mañana porque como no puedo tomar mates, sí, tengo agua. Así que en un punto me, me- Bien, bien. me- me sirve en ese aspecto. Bueno, ¿qué hacemos en cuanto a lo que estás planteando, hidratación, alimentación, para las personas que practican deportes, que salen a practicar deportes? Digo, ¿qué tener en cuenta? Digo, si es especial o no en relación a aquellas personas que al revés son sedentarias, por ejemplo, ¿no? Y Mm. necesitan, sí, de la alimentación o del movimiento para salir del sedentarismo en trabajos, bueno, obviamente que estamos sentados, ¿no? Fundamentalmente, estamos más tiempo sentados, un trabajo de oficina. Acá hay dos cosas que digamos, hay sensaciones encontradas, ¿no? Claro. Sí, lo que sucede en las personas que hacen deporte es que se generan un montón de mecanismos fisiológicos de adaptación al deporte. Uno de esos, por ejemplo, bueno, mejorar el flujo sanguíneo y uno de esos es aumentar también la cantidad de sudoración. Entonces yo voy a tener de alguna manera más demanda de líquidos, ¿sí? Entonces, digamos, la recomendación de agua no es algo general, es individual. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta, yo no me tengo que hidratar el día que voy a salir a correr, por ejemplo. Yo tengo que hidratarme todos los días y si ese día tengo un partido o salgo a correr, en la previa yo ya tengo que llegar hidratado a ese evento deportivo. ¿Cómo me doy cuenta fácilmente sin tener un medidor de densidad urinaria, que es lo que nosotros usamos, por ejemplo, a nivel deportivo para evaluar si la persona está hidratada o no, que obviamente no es algo que la gente tiene a la mano? Lo que tenemos más a la mano es ver, ir chequeando, digamos, el color de la orina. El color de la orina siempre tiene que ser más bien clara para tener una idea de que estoy bien hidratado o no. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo ya vengo con orinas oscuras y salgo a correr y me llevo un montón de agua o de bebida deportiva para ese momento, yo ya estoy encarando la actividad deportiva con una deshidratación. Ni hablar si estamos a una temperatura de mayor a 35 grados, con mucha humedad relativa. Todos esos son factores que van a beneficiar a que yo pueda esté en más riesgo de tener un golpe de calor. Entonces, chequear el color de la orina y tratar de mantener siempre el color de la orina más bien clara como una guía de que estoy bien hidratado. Eso en principio. Bien. El tema, por ejemplo, de Y la vestimenta, ¿influye o no influye? sí, claro, todo lo que tiene que ver con los colores de la ropa, el horario en que salgo El a horario, hacer la claro. actividad física, eh, también esa radiación que tenemos desde el suelo, todo eso genera que yo esté con más temperatura para tener que compensar, ¿sí? Es similar a lo que pasaba con estas comidas calientes, o sea, todo eso que yo estoy generando va a ser más esfuerzo para mi metabolismo para poder compensar o para generar esa termorregulación, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta también eso, el horario en que salimos a hacer actividad física, la ropa, la hidratación, la temperatura del agua. No sé si les pasó en estos días de tener mucha sed y encontrarse con una botellita de agua que no está fresca y realmente no genera el deseo de tomar, aunque uno tenga sed. Entonces es importante también buscar mecanismos para mantener esas bebidas que tengamos disponibles a una temperatura fresca, ¿sí? Sí, sí, te Y pasa lo otra cosa mismo. importante que me decías del deportista Sí, es que si yo tengo una actividad que en general, a modo general, si es mayor a una hora, ya con el agua no va a ser suficiente la hidratación. Por todo esto que decía, ¿no? Que hay más tasa de sudoración, hay más pérdida de sales, entonces yo voy a necesitar otras opciones para estar bien hidratado, como por ejemplo, lo más a la mano, las bebidas deportivas. bien. Estas bebidas deportivas sirven para la hidratación y qué otras herramientas proporcionan, por ejemplo. Nos aportan algo de sales, no todo lo que deberíamos, pero dentro de las opciones que tenemos a la mano, nos aporta un poco más de sales y un poco más de, digamos, de solutos que hacen que nosotros retengamos un poco más ese líquido. Bien. Y eso nos va a ayudar, obviamente, a la termorregulación. Sí, sí, bueno, esto es importante, por supuesto, ¿no? Como, bueno,
también por ahí no sobrepasarse con esto de querer perder justamente líquido, de querer transpirar más. Hay que tener, digamos, seguramente también un equilibrio en este aspecto. Claro, después están estos mitos o estas personas que planifican su actividad deportiva en el momento donde hay más alta temperatura porque suponen que en esa sudoración hay una pérdida de, por ejemplo, de grasas. Esto es un Claro, sí, mito que está muy presente entre las personas, que obviamente lo que yo estoy perdiendo ahí son líquidos, es agua y probablemente si yo me peso después de la actividad deportiva voy a pesar menos, pero no porque bajé grasa, sino porque me estoy deshidratando. ¿Sí? El peso, si nosotros evaluamos lo que pesamos día por día, esas variaciones suelen ser de nuestra hidratación. ¿Sí? O sea, si sí, sí, yo sí, salgo a sí. correr, me peso antes, salgo a correr, me peso después y peso menos, lo que yo perdí fueron líquidos. Te hago dos consultas finales y no te quito más tiempo, Georgina. Primero, a ver, en cuanto a lo que estamos charlando, ¿no? ¿Nos cuesta mantener un hábito saludable, sí, durante todo el año? Digo, porque volvemos a lo que estábamos charlando hace un ratito nada más. Esto de, bueno, el verano nos tira, digamos, para alimentarnos de una manera saludable, de una manera mejor. Pero bueno, después empiezan a llegar los fríos, el invierno y ya queremos otra clase de comida, ¿no? Y ahí por ahí nos salimos de todo esto que hicimos durante el verano. ¿Nos cuesta mantenernos y cómo mantenernos? Sí, yo creo que la clave es informarnos, ¿sí? Aprovecho para invitar a la gente a hacer una consulta con un nutricionista, porque hay mucho mito también sobre eso. Hay veces que hay una percepción de que en el invierno se come más y por ahí se está comiendo alimentos naturales, estoy eligiendo verduras, cereales, proteínas, pero en una versión de preparaciones más calientes, ¿sí? Hay una idea de que comer un guiso que tiene verduras por ahí no es tan sano y que lo que tengo que comer es solo ensalada y en realidad esa preparación está muy bien. Por Bien. eso hablo primero de la información, informarnos y saber cómo poder disfrutar de la alimentación en verano y en invierno, de tal manera que pueda favorecer a nuestra salud integral, ¿sí? La idea no es que estemos a dieta en verano y no a dieta en invierno, sino saber cómo generar esta alimentación saludable como un hábito de vida, ¿sí? Y sobre todo que contemple todos los aspectos que tienen que ver con la salud, porque a veces pensamos que es solamente el peso y hay que tener en cuenta que la salud de manera integral incluye también ese vínculo que tengamos con la alimentación. Por eso hoy me preguntaba sobre las preparaciones calientes, decía, hay personas que culturalmente en verano también tienen esa costumbre de hacer alguna comida caliente, entonces digo, se puede hacer, está bueno respetarlo si es la cultura y la costumbre de la persona, teniendo en cuenta y teniendo esta información de que no sería bueno que sea todos los días, ¿sí? O en todas las comidas de mi día. Lo mismo pasa con el verano y el invierno, mantener una alimentación saludable sin entrar en hacer dietas que nos terminen perjudicando. Entonces me parece que es buscar la información adecuada para poder llevar adelante esto. En general se puede, ¿sí? Si uno encara un hábito de vida desde ese lugar, se puede mantener. Si yo empiezo a hacer una dieta en verano que es restrictiva, probablemente, o en invierno, probablemente no lo pueda sostener. De hecho, sucede eso siempre, Sí, ¿sí? sí, sí. Si lo elijo desde otro lugar, desde la idea de sentirme bien, me voy a empezar a sentir bien y en general la gente que, digamos, experimenta ese proceso rara vez vuelve a tener una alimentación demasiado desorganizada en relación, digamos, depende de cada persona, ¿no? Pero en relación a cómo uno inicia ese camino. Bien. Bueno, ¿qué me respondiste también la otra pregunta que te iba a hacer por el tema de las dietas y se ha tomado un poco más de concientización, ¿no? De no hacer una dieta así restrictiva, como decís, sino de, bueno, plantear, digamos, un plan con una profesional, como en tu caso puede ser, plantear un plan de decir, bueno, un plan de nutrición de los pasos a seguir, ¿no? Y no esto de no como más esto, no como más aquello, no como más lo otro, ¿no? Sí, exacto. Y lo que yo refuerzo mucho también en los pacientes es de tener en cuenta la salud mental. Si yo hablo de alimentación saludable, tengo que tener en cuenta también lo que significa, o sea, contemplar esa parte de la salud mental. Si yo estoy haciendo una dieta
que me lleva a tener una composición corporal dentro de determinada referencia, si me lleva a tener un peso que yo puedo desear como objetivo, pero me genera una relación o un vínculo con mi alimentación que no es sano, entonces esa alimentación no es saludable, porque no me está generando salud. Entonces está bueno contemplar todos los aspectos de la salud y en base a eso diseñar un plan alimentario para cada persona, que va a ser diferente para cada uno, por supuesto. Lógicamente. Georgina, no te quito más tiempo. En redes sociales, ¿cómo te encontramos, por ejemplo? Como NutriGeo, nutri.geo en Nutri.geo Instagram. en Instagram. Por si hay alguna consulta que te quiera hacer alguna persona, viste que nosotros Bien, acá hablamos por arriba, pero bueno, quiera profundizar sobre alguna de estas cuestiones. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. perfecto. Como siempre, muy Muchas amable gracias y la por la seguimos en cualquier invitación. momento. Muchas gracias. Bueno, gracias, a disposición. Georgina Neris con nosotros aquí en la Mañana del Centro, licenciada en nutrición, charlando en esta Mañana del Centro para, bueno, tratar de concientizarnos un poco de cómo mantener un hábito saludable en la comida, en la bebida, que a veces cuesta. Y eso de que comemos más en invierno que en verano es relativo, porque ahora pasás en verano por la mayoría de los locales gastronómicos por la noche, de lunes a lunes, y está lleno, ¿eh? Así que, por eso, habría que hacer una estadística. Sí, habría que hacer un relevamiento. Hacemos, lo que vamos a hacer nosotros es una tanda. Sí, exacto, acá me dicen, hacer una tanda. Claro, primero hacer una tanda. Vamos a hacer una tanda y a la vuelta la seguimos. Nos vamos a meter en el mundo del deporte. Ya estamos.